Buenos días. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Recordemos el curso de literatura con el tema la literatura medieval. Bien, estamos siguiendo una secuencia cronológica en lo que es literatura. Comenzamos el primer bimestre, todo referente a la literatura griega. Bien, y ahora estamos pasando a la literatura medieval. Bien, no se olviden sus cámaras para poder registrar su asistencia desde el inicio de clases. Es literatura, ¿verdad? Ay, me confundí. Sí, sí, yo, literatura. Pensé que era plan de filosofía. No, estamos jueves. Los jueves nos toca literatura. Ayer nos tocó plan. Bien, tu cámara, yo, no te olvides. Ya, Ya, vamos a dar inicio. Bien, el tema, tenemos aquí la literatura medieval. ¿Qué es la literatura medieval o cuándo inicia esta gran corriente, totalmente en escritura? Tenemos aquí, tengan a la mano un resaltador, ¿sí? Herrera, un resaltador, plumón o algo a la mano. ¿Sí? La literatura medieval, cuando nosotros hablamos o mencionamos la literatura medieval, es un producto de una época de distintos cambios sociales que se dieron en Europa. Miren, ahí subrayen. Producto de la época y los cambios sociales. Subrayen, se daban en Europa. ¿Bien? Miren, todo lo que es referente a literatura medieval, obviamente, como toda corriente, van a sufrir cambios. Producto de la época, sí, la época en la cual estaban ellos, y los cambios sociales. Cuando mencionamos cambios sociales, hacemos referencia a los cambios que tenía la misma gente, las mismas personas dentro de esa sociedad. En este caso, si hablamos de un lugar, estamos hablando del continente europeo. Aquí, dentro de la literatura medieval, resaltaba mucho lo que es el contenido religioso. Bien, lo subrayo. Todo lo que estoy subrayando aquí en pantalla lo vamos subrayando así. El contenido religioso, porque dentro de ello presentó una de las importantes características que se dio, obviamente, aquí, al igual que la formación y desarrollo de las lenguas romances. Bien, tenemos dos características que se dieron y que resaltaron en la literatura medieval, que es el contenido religioso, estamos hablando de la religión católica, y la formación y el desarrollo de las lenguas romances. Bien, todo sobre esto hay que recordar que dentro de Europa se dio un acontecimiento importante, que fue la caída del Imperio Romano. Y después de la caída del Imperio Romano comenzaron ahí las nuevas naciones, nuevas ciudades, pueblos a formarse. Por lo que existía aquí un marcado contenido nacionalista. Bien, aquí tenemos, luego de la caída del Imperio Romano, formaron, aquí, formaron nuevas naciones. Bien, ahí tenemos todo eso. Entonces, vamos, terminen, permítanme saltar. George, pregunto George, ¿cuáles son las dos características que se presentaron en la literatura medieval? Las que he mencionado aquí. el contenido religioso, mis, Claro, esa es una de ellas y la otra es la formación y el desarrollo del lenguaje y romances. correcto, bien.
Bien. Pasamos ahora a los subtemas. Ya estamos hablando de literatura medieval. Tenemos aquí, ¿cuáles fueron los oficios literarios? A ver, corremos. Recordemos y planteemos la situación. En la época en que se estaba dando la literatura medieval, surgen unos oficios más conocidos o más resaltantes aquí, oficios o trabajos peculiares que se dieron en la Edad Media, ¿bien? Las cuales se encargaban de poder transmitir mensajes específicos en cada sector, ¿no? Como en algunos lugares todavía utilizan lo que es el postal, ¿no? A través de las cartas. Actualmente lo utilizamos a través de las redes sociales y algunas aplicaciones para poder enviar mensajes, ¿no? Pero obviamente en esa época que estamos hablando aquí, en la Edad Media, aquí, la Edad Media, surgen unos oficios. ¿Oficios de qué? De transmitir mensajes. Bien, vamos a subrayar. Corremos. Oficios literarios, si vieron en la Edad Media, transmitieron mensajes a través de un trabajo. Y ahí pasamos a lo que es el Mester de Juglario. Bien, vamos a identificar quiénes eran, qué hicieron o qué son. Bien, el Mester de Juglaria procede de los sectores populares. Cuando yo digo sectores populares, estoy hablando del pueblo. ¿Bien? Eran las personas que se encargaban aquí de relatar grandes hazañas valerosas de guerreros. Se encargaban de relatar grandes hazañas de valerosos guerreros. Ahí. Estamos hablando sobre el Messer de Juglar. Al relatar todas estas hazañas, obviamente hazañas de valerosos guerreros, han logrado poder unir varios pueblos. Aquí, cada país contaba con sus juglares. Bien, cada país contaba con sus juglares. ¿Qué son los juglares? Son, en este caso, cantos populares, ¿no? Como podemos apreciar aquí, cantar popular. ¿Bien? Estos cantos, obviamente, eran transmitidos de forma oral, ¿bien? Y eran de carácter oral, ¿bien? Y aquí tenemos algunos cantares de gestas. Cuando mencionamos cantares de gestas, estamos hablando aquí el Miocid, los infantes de Lara, Bernardo del Carmo. Aquí termino de resaltar aquí. Recuerden, estamos hablando sobre el Mester de Juglar. Continuamos con el Mester de Ferecia. A ver,
viene procediendo aquí de las élites religiosas. Bien, subrayamos las élites religiosas, quienes se encargaban de transmitir todos estos relatos, los miembros de la iglesia. Bien, los relatos se encargaban de transmitir y producir, eran los miembros de la iglesia. Mire, aquí, que los difundían obviamente en la doctrina del conocimiento. ¿A quién? Si yo estoy hablando sobre la religión, voy a difundir hechos, historias. ¿Sobre quién? A ver, Herrera, ¿de quién voy a transmitir todos esos relatos? Voy a crear, voy a contar. Estamos hablando de lo que es la élite religiosa. A ver, ¿a quién de quién voy a transmitir todos esos conocimientos? ¿Sobre quién? A ver, Herrera, George, ¿sobre quién voy a transmitir cuando digo conocimientos religiosos? Sobre los élites religiosos, profe. Claro, y sobre la religión católica actualmente, ¿de quién habla mayormente? La religión católica, de quien habla mayormente el Papa. Claro, el Papa, ¿no? Pero el Papa se rige y le sirve ¿a quién le sirve? A una iglesia. Correcto, ¿no? La iglesia que es el pueblo que está representado en este caso por Dios. Sí. ¿Ven? Aquí, el mestre de clerecía fueron formados por élites religiosas, por sacerdotes. Recordemos que en la Edad Media, en la Edad Media hubo muchos fallecidos referente a todo aquel que se oponía a la religión católica. ¿Bien? Personas, científicos que quizás hayan querido experimentar, hacer nuevos inventos, en la Edad Media eran considerados como grupos, como diablos, ¿no? Porque en la Edad Media resaltó mucho lo que es la religión católica. Bien, y aquí como pueden ver, en el mes de Eclesiastés eran relatos que se encargaban de producir y que difundían los conocimientos de Dios. Bien, subrayen ahí, difundían la doctrina y conocimientos sobre Dios. ¿Ven? Resalten aquí, de difundían hasta Dios. Ejemplo, ya tienen el libro del buen amor, el reinado de Palacio, el poema de Fernán González. Bien. Aquí, recordemos, el Mester de Juglaria, miren, el Mester de Juglaria fue difundido por los sectores populares. ¿Por quiénes? Por el pueblo. Bien, quienes se van a encargar de relatar grandes hazañas de valerosos guerreros en la Edad Media. Bien, de varios guerreros. Logrando así países que se contaban los juglares, ¿no? ¿De qué forma? ¿Cómo eran los juglares? Los juglares eran cantos populares. Todo era de forma oral, ¿bien? Ellos lo contaban cantando, ¿sí? Y a diferencia del Mester de Clerecías, ahí sí eran relatos, pero relatos religiosos, donde solo se difundían los conocimientos y doctrinas sobre Dios. Bien, esa es la diferencia entre ambos, en el Mester de Juglaria y en el Mester de Cleres. Bien, ahora pasemos aquí. Vamos a hablar sobre el Cantar del Miocid, una obra destacada en la Edad Media representa lo que es la literatura medieval. Bien, aquí tenemos la obra, es un pequeño fragmento que vamos a leer. Tiene tres partes, tiene el primer cantar, el segundo cantar y el tercer cantar. Bien, aquí vamos a identificar. Comenzamos con la lectura. Tenemos el primer cantar relacionado aquí. A ver, comienza con la lectura York, el primer cantar del Miocid Herrera.
sigues con la mirada a la lectura, ¿sí? Comienza George. El Cid ha sido desterrado de Castilla, de George, abandonar George, desde el principio, desde el título. claro. El cantar del mío Cid, primer cantar, cantar del destierro. El primer Cid desterrado de Castilla debe abandonar a su esposa e hijas e iniciar una campaña militar acompañado de sus fieles en tierras no cristianas, enviado un presente al rey tras cada victoria para conseguir el favor real. Ah, George, ¿quién es? ¿De quién me están hablando? ¿Quién es el personaje? Mm, del mío Cid, Ya, pero el de aquí. Este es el el Cid exacto. El Cid es el tercero. ¿Qué ha sido desterrado de dónde, George? de Castilla. Correcto. Castilla es un pueblo, bien, lugar, identifiquemos, bien. Y ha sido desterrado, que obviamente tiene que abandonar a su esposa e hijas, y ahí comienza su gran travesía, su gran viaje, en este caso enviados por el rey para conseguir un favor, ¿no? Al Cid lo destierran del lugar donde vive por injusticias, por difamaciones. Entonces el Cid decide viajar para poder recuperar y limpiar su nombre. Bien, pasemos ahora al segundo cantar. Herrera comienza. Segundo cantar, cantar de las bodas. El Cid se dirige a Valencia, en poder de los moros, y logra conquistar la ciudad. Envía a su amigo y mano derecha Alba Fáñez a la corte de Castilla con nuevos regalos para el rey, pidiéndole que se le permita reunirse con su familia en Valencia. El rey accede a esta petición e incluso Le perdonan. le perdona y levanta el castigo que pesaba sobre el campeador y sus hombres. La fortuna del Cid hace que los infantes de Carrión pi- pidan en matrimonio a doña Elvira y doña Sol. El rey pide al campeador que acceda al matrimonio y él lo hace, aunque no confía en ellos. La boda se celebra so- solemnemente. Bien. Aquí tenemos ya el cantar de las bodas, ¿no? Miren, el primero trata sobre cómo él deja su tierra, Castilla, y el segundo ya está hablando sobre las bodas, bodas de las hijas del Cid, ¿no? Recordemos, el Cid se va a dirigir a Valencia en poder de los moros, ¿sí? Lo resaltamos para poder recordar, ¿sí? Y logra conquistar la ciudad, ¿no? Ahí es cuando envía a su amigo, su mano derecha, ahí, Álvaro Fáñez. Bien, Álvaro Fáñez es el amigo del Cid, ¿bien? Y la corte de Castilla con nuevos regalos para el rey, pidiéndole que se le permita reunirse con su familia en Valencia. Miren, el Cid envió varios regalos a Castilla, sobre todo al rey, para que le pueda perdonar, ¿no? Y él pueda regresar a ver a su familia. El rey, miren, el rey acepta y incluso lo perdona y le levanta el castigo, ¿no? Que pesaba sobre el campeador y obviamente de sus hombres. ¿Qué pasó después? La fortuna del Cid, en este caso la buena suerte del Cid, hace que los infantes de Carrión, miren, los infantes de Carrión, ¿qué hagan? Pidan en matrimonio a doña Elvira y doña Sol. Doña Elvira y doña Sol son las hijas del Cid. Bien, el rey pide al campeador, campeador, estamos hablando del Cid. Bien,
el rey le pide al Cid que acceda al matrimonio, ¿no? Le dice, acepta que tus hijas se casen porque estamos hablando para que tú formes parte de la nobleza y de paso limpies tu nombre, ¿no? Entonces el Cid acepta y dice, ya voy a aceptar que se casen con hijas, aunque no confía mucho en ellos, ¿no? Y las bodas se celebran, ¿no? Y con sus dos hijas, obviamente estamos hablando de doña Elvira y doña Sol, contraen nupcias con los infantes de Cádiz. ¿Sí? Ahora pasamos aquí, al tercer acto, yo. Yo realizo la lectura. ¿Qué lectura me dicen? ¿Dónde? El tercer cantar, ya hablamos del primero, segundo, ahora nos falta el tercer cantar. Ok. El tercer cantar. Sí. Cantar de la afrenta de Corpés. Las infantes de Carrión muestran pronto su cobardía, primero ante un león que se escapa y del que huyen despavoridos, después en la lucha contra los árabes, sintiéndose humillados, los infantes deciden vengarse. Para ello emprenden un viaje hacia Carrión con sus esposas y al llegar Robledo de Corpés las azotan y las abandonan dejándolas desfallecidas. El Cid ha sido deshonrado y pide justicia al rey. El juicio culmina con el duelo en el que los representantes de la causa del Cid vencen a los infantes. Estos quedan deshonrados y se anulan sus bodas. El poema termina con el proyecto de boda entre las hijas del Cid y los infantes de Navarra, Aragón y Aragón. ¿No? Miren, aquí en el tercer cantar ya se da, se le titula como el cantar de las cortes. Ujú. Aquí, los infantes de Carrión, ¿quiénes eran los infantes de Carrión? Dos hijos de Cid. Ajá, los que se querían casar. ¿Con quién? ¿Con quién se querían casar ellos? Con las hijas de Cid. Correcto, ¿no? Con las hijas del Sol Cid. y Elvira. Exacto, ¿no? Estamos hablando de Elvira, aquí está, y Doña Sol. Los infantes de Carleón muestran su cobardía, ¿no? Se muestran cobardes. Primero, ante un león. ¿Qué es lo que pasaba? Anteriormente, los matrimonios se daban honor haciendo homenaje a lo que es a tu valentía, a tu riqueza, y tenías que pasar algunas pruebas para poder casarte con alguien, ¿no? Actualmente ya no se hace eso, ¿no? Estamos hablando de la Edad Media, hace mucho, ¿no? Ante un león aquí que se escapa y del que huyen despavoridos, ¿no? Ellos al ver un león, pues obviamente desaparecen y se escapan. Sintiéndose así, Miss, ¿puedo ir al baño? sí, George, ven, puedes ir al baño. Sintiéndose así, lo que es, más bien, estamos huyendo despavoridos y así ellos se sienten muy humillados, ¿no? Y es cuando deciden vengarse los infantes de guerra, ¿no? Ellos se enfrentan un viaje hacia Carrión. Carrión es un pueblo, así se llama Carrión, estamos hablando de Carrión, con sus esposas. Y al llegar ahí, el Robledo de Corpes las azotan y las abandonan dejándolas vacías. Miren, ¿qué pasó? Obviamente, los infantes de Carrión, después de haber sufrido esa humillación, se llevan a sus esposas de viaje, a doña Elvira y doña Sol, pero no se las llevan para poder vivir con ellas. ¿Qué hacen ellos? Ellos les pegan, sota y las abandonan en mitad del camino, ¿no? Y obviamente, para todo padre, esto es muy deshonroso, ¿no? ¿Y qué es lo que él pide? Él pide justicia. ¿A quién le pide justicia? Al rey de Castilla, ¿no? El juicio, obviamente, entran en juicio. El juicio culmina con el duelo de que, en este caso, los representantes del CID vencen a los infantes por el delito de haber maltratado y abandonado a sus esposas. Bien, los infantes quedan totalmente deshonrados y se anula la boda.
En la boda se anula, ese matrimonio no vale. Y el poema termina, en este caso, el cantar del Cid termina con que en la boda de sus hijas, entre los infantes de Navarro y Aragón. Ahí es cuando termina entre la boda de las hijas del Cid y las infantes de Navarro y Aragón. ¿Qué quiere decir? Que sus hijas se volvieron a casar. Bien, aquí estamos hablando de un segundo ya matrimonio, porque el primero lo han anulado por el delito de maltratar y de abandonar a sus esposas. Bien, aquí tenemos datos sobre la obra. El autor, observen, el autor es anónimo. Bien, el género, obviamente, como es literatura medieval, estamos hablando del género épico. Especie es el cantar de gestas. Bien, tema, la recuperación de la honra. ¿De quién se está recuperando la honra? A ver, Herrera. Herrera, si hablamos sobre el tema central, que es la recuperación de la honra, ¿de quién estamos hablando? Mm, ¿De quién se está hablando? ¿De recuperar la honra del Cid al demostrar su inocencia o de sus hijas? digamos, sí, demostrar su Correcto. inocencia. Bien, bien, Herrera, está hablando del Cid. En sí la trama trata sobre el Cid, ¿no? Todo lo que él pasa. Él trata de recuperar su honra al momento de viajar, de luchar, conseguir batallas para buscar el perdón del rey. ¿Bien? Y personajes, tenemos a Ruy Díaz de Vivar, es el nombre del campeador, el Cid, ¿bien? Es su nombre. Alfonso Texto, García Ordóñez, Doña Jimena, Soria Elvira y Minayo Álvarez Fáñez y Martín Antolín. Lugares donde se desarrolló en Castilla, Barcelona y Valencia. Recordemos que si hablamos de literatura medieval, estamos hablando lugares de Europa. Aquí recuerden que en la época medieval, los encargados de narrar estas hazañas eran los trovadores. ¿Bien? Resaltan aquí. Encargados de narrar las grandes hazañas del pueblo eran los trovadores. ¿Bien? Ese es el nombre que se le pone a los que narraban las grandes hazañas del pueblo. Bien, ahora sí, vamos a pasar a identificar y a desarrollar los cuestionarios referente al mapa de llaves que estamos observando en pantalla. Bien, tenemos aquí. Buenos días, Johan. Si estás intentando hablar, no te logro escuchar nada. No se te escucha. Buenos días, Evangeline. No se olviden tus cámaras para la asistencia. Las cámaras desde el principio, desde que inician las clases, ¿bien? No es cuando yo va a terminar la clase. Ya volví, Miss. Bien, bien, yo. Hay que tener mucho en cuenta eso, ¿sí? De sus cámaras. Y Johan, no se te escucha nada, pero puedes participar por el chat, ¿sí? Por el chat del... Bien, continuamos aquí. George, habíamos terminado con el tercer cantar, hemos identificado el autor, que es anónimo, género es épico, especie, cantar de gestas, tema, la recuperación de la honra. Estamos hablando del Cid, al momento de recuperar su honor porque fue desterrado de Castilla. Tenemos los personajes, a Luis Díaz de Vivar, que es el nombre del Cid, Alfonso VI, estamos hablando del rey de Castilla. García Ordóñez, Doña Jimena es la esposa del Cid, Sol y Elvira, que son sus hijas, Minayo Álvarez Fáñez y Martín Antolonís,
Y los lugares donde se desarrollan todo esto es en Castilla, Barcelona y Valencia, lugares de Europa. Bien. Ahora pasemos aquí, la primera actividad. Cantar del Miocid. ¿Qué género es? A ver, recuerden, ¿qué género? Épico. Bien, estamos hablando del género épico. Especie. ¿Qué especie es? Cantar de gestas. Correcto, estamos hablando del cantar de gestas. Bien, ahí escriban, completen el mapa. Escriban. Bien, ¿cuál es el tema? La recuperación de la honra. Correcto, ¿no? El tema es la recuperación de la honra. Estamos hablando de la honra del Cid. Bien, ahí escriban la recuperación de la honra. Bien, la recuperación de la honra. No se olviden agregar las tildes. Bien, copio con las tildes. Bien, ahora pasemos al protagonista. ¿Quién es el protagonista? El nombre del protagonista. A ver, George, el nombre del protagonista. El SIG, profe, sí. Claro, el Cid, también conocido como el Campeador, y su nombre original es Ruiz Díaz de Vivar. Bien, ese es su nombre, Ruiz Díaz de Vivar. Protagonista, también el Cid, el Campeador. Bien, ahí tenemos a un Ruiz Díaz de Vivar. Bien, ahora pasemos al ambiente. ¿En qué ambiente se realizó? ¿O en qué lugar? Se refiere al lugar. ¿En dónde se sucedieron todos los acontecimientos? ¿En qué época? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando sobre la literatura medieval. Literatura medieval que se dio cuándo, dónde. A ver, ¿dónde se desarrolló? En la edad. Medio. Correcto. Estamos hablando de la edad de medio. Entre paréntesis, coloquen ahí los lugares donde se desarrolló, ¿no? Tenemos Castilla, coma, ¿qué más? Castilla, Valencia y ¿dónde juega el Barça? ¿De dónde es el Barça? De Barcelona. Correcto, Barcelona. Ahí es. Edad Media, Castilla, Valencia y Barcelona. Bien, ahí está. Cierra el paréntesis.
terminan de completar. ¿Cuál es el nombre del rey de Castilla? ¿Cuál es su nombre? Sí, Alfonso, No, el nombre del rey. Bien, Herrera, repítelo. ¿Está bien, Herrera? Repítelo. ¿Cuál era? Alfonso, Exacto. Ajá, Alfonso VI. Estamos hablando de Alfonso VI. Alfonso VI era el rey de Castilla. Termino aquí. ¿Qué surgen? Surgen los. Aquí. Copiemos. ¿Qué surge en el primer canto? Ahí enumérenlo. Coloquen uno y mencionen lo que sucedió en el primer canto. ¿Qué sucedió en el primer canto, George? ¿Qué pasó primero? George, Gracias, Miss. en el primer canto, ¿qué sucedió? El primer canto, el sí ha sido lo de Cerralón de Casilla. Ya, eso es el primer, los hechos. Bien, coloquen ahí. En el primer canto es cantar del destierro. ¿Sí? Es cantar del destierro. Bien, cantar del destierro. Bien, ese es uno. Dos. ¿Qué pasó en el segundo canto, Herrera? Continuamos, Herrera. ¿Qué pasó en el segundo hecho? ¿Qué sucedió? mm, mm, El segundo canto, ¿de qué trata? de un matrimonio ¿El cantar de quién? de las bodas. Correcto, de las bodas. Solo mencionar los cantos, ¿sí? Mencionar los cantos, porque si podemos emitir un resumen de todo ello, no nos va a alcanzar espacio, ¿eh? Johan, el tercer canto, ¿de qué trata? ¿Cuál es el canto? ¿Cuál es el nombre que se le está poniendo? yo no sé por qué recién estoy entrando. Ne- Aquí, aquí yo lee el tercer canto, es sobre Contando la frente de... Claro, pues. decor. Bien, este es el tercer cantar, ¿sí? Son tres cantos, ¿bien? Copiamos eso. Ya. Ah, bien, ahí, cantar de la ofrenda de coro, ¿sí? Copiamos, terminamos de copiar. Y ahí tenemos lo que son los hechos, lo que están surgiendo, ¿bien? Tenemos el cantar del Miocid en el género épico, especie, cantar de gestas, el tema, la recuperación de la honra del campeador. Protagonista, Luis Díaz de Vivar, más conocido como el Cid. Ambiente, sucedió en la Edad Media, en los lugares de Castilla, Valencia y Barcelona. El rey de Castilla, tenemos al arquitecto, y surgen los hechos, cantar de destierros, cantar de las bodas, cantar de la ofrenda de coro.
Terminen, me avisan para poder continuar. Bien, vamos terminando. George termina de escribir aquí los tres cantos. Estamos hablando del cantar del destierro, cantar de las bodas, cantar de la ofrenda de Cortes. Bien, George. Miss, me cortó la llamada. Sí, cuando pasa eso regresamos por el mismo link, ¿sí? Ya, Ahí se cayó. vamos. ¿Qué, Conti- qué me dice? Continuamos, ¿sí? Aquí. Primera pregunta. Herrera, primera pregunta. ¿Cuáles son los dos oficios que surgen en la literatura medieval? ¿Cuáles son esos dos oficios? ¿De cuáles estamos hablando? ¿Cuáles son? La formación de los finanzas. Sí, pero dilo más fuerte, Herrera, dilo más fuerte. No se te escuchó La bien. formación y desarrollo de las lenguas romances. Ahí va una, ¿no? ¿Y cuál es el otro oficio? ¿Recuerdas que yo lo comparaba con la actualidad que mencionaba? Actualmente ya nosotros utilizamos las redes sociales, ¿no? ¿Cuál era el otro oficio? Aquí, mira, o los oficios literarios, ¿cuáles eran? Aquí, que se transmitían. Transmitir mensajes. Correcto, ¿no? Herrera, ahí. Escriban ahí en la primera pregunta. ¿Cuáles son los dos oficios que surgen en la literatura medieval? Ahí surgen los oficios de transmitir los mensajes. Bien, transmitir los mensajes. Bien, transmitir los mensajes, obviamente, a cada sector, ¿no? Que es lo que se menciona de acuerdo a los oficios que se mantenían, según la literatura medieval. Escriban. Bien, pasamos a la segunda pregunta. Nos dice, ¿por qué surgía un marcado contenido nacionalista? ¿A qué se debe que surgió un marcado contenido nacionalista? Aquí, en el concepto de literatura medieval. Miren, aquí. Miren, observamos, decía, existía un marcado contenido nacionalista. Miren, entonces, ¿por qué se dio eso?
¿A qué se dio la existencia de un mercado de contenido nacionalista? A un suceso importante. Este suceso importante se trata sobre qué. Aquí identifiquemos sobre qué. Después de la caída de quién. Y a ver, después de la caída de quién se dio un marcado contenido nacionalista. De Roma, Correcto. Estamos hablando luego de la caída del Imperio Romano. Ahí escriban. ¿Por qué surgió un marcado contenido nacionalista? Voy a apagar mi cámara, es que voy a tomar desayuno. Pues, George, estamos en clases, George. No, esto me la acaban de traer, mira. Sí, yo lo sé. Un ratito. Ya terminamos, miren, solo nos quedan 6 minutos. Acá dicen mis. Después de la caída del Imperio Romano. Bien, escriban después de la caída del Imperio Romano. Bien, terminamos de escribir, sí, y ya la actividad ya ustedes lo pueden hacer. ¿Qué más? Yo había mencionado cuál fue el motivo del rey Alfonso por la cual va a desterrar al Cid. Aquí, en la pregunta número 3, mientras van terminando, escriban, escriban. Bien. Tenemos aquí, ¿por qué rey Alfonso? A ver, George, me respondes esta pregunta y ya, 11:01. ¿Por qué el rey Alfonso destierra al Cid, George? ¿Por qué lo destierra? Vamos, ¿por qué lo destierra? Para iniciar una campaña militar. Ya, una de esas fue yo. Lo otro es que lo destierra por calumnias, ¿no? Han difamado al Cid. Es por eso que el rey Alfonso lo destierra, porque le han creado chismes. Entonces, ¿por qué el rey Alfonso destierra al Cid? Porque, ahí escriban, porque lo calumnia, ¿bien? Lo calumnia, la palabra correcta, lo calumnia. Bien, escriban, porque lo han calumniado así. Es por eso que el rey Castilla dice, no, 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 que se vaya hasta que me demuestre que es digno de pertenecer a estas tierras. Bien, pregunto yo, ¿qué es el Mester de juglaria? A ver, recordemos que era el Mester de juglaria. A ver, pregunto, ¿qué era? A ver, Herrera, ¿qué es el Mester de juglaria? ¿De qué trata el Mester de juglaria? Recordemos que mencionamos dos, mencionamos el Mester de juglaria y el Mester de clericías, ¿no? ¿Qué es el Mester de juglaria? Sol y Elvira, Claro, ¿no? En este caso, el Mester de juglaria es referente a qué? A un conjunto, conjunto de juglares, conjunto de juglares que lo transmiten, a través de canto, ¿bien? A través de canto. Escriban que lo transmiten a través de canto.
cantos populares. ¿Bien? Esos son el Meisterwerk. A diferencia del Meisterwerk, le decía que ahí sí eran eh, enseñanzas de las dogmas, doctrinas religiosas por la iglesia. ¿Bien? Pero en este caso el maestro de juglares es un conjunto de juglares. Los juglares son los cantos populares que ellos transmitían de forma oral sobre las hazañas de los héroes. Bien, ahí está. Terminen, me avisan, me van avisando. Quiero copiar. Bien, terminamos. Sí, terminamos. Sí. La última ficha es la actividad que ustedes tienen para poder desarrollar y enviar al grupo de WhatsApp. Yo terminé mis. Bien, George, eso cuenta como nota en la actividad que es para casa. Bien, ¿Lo enviamos al grupo o al subchat privado? no. Las tareas que se dejan en clase son al grupo, ¿sí? Todo el grupo. Pero los exámenes que están viniendo en la tarde son a mi WhatsApp privado. Ok, Solo- maestro. Ya, vamos a finalizar.